El pick-up de Igor Petrov se detuvo con un estrépito en el camino de entrada de su casa de campo. El ingeniero constructor, de 45 años, permaneció sentado un rato, aún aferrado al volante con sus manos ásperas. Una avería imprevista en el equipo de la obra había arruinado sus planes para la semana, pero lo que realmente le causaba una profunda angustia era otra cosa, una sensación corrosiva y profunda en su interior. Apagó el motor. El silencio repentino solo era interrumpido por el tic-tac del metal que se enfriaba, y entonces lo escuchó, una risita amortiguada que provenía de una ventana abierta en el segundo piso. El sonido lo golpeó como un puñetazo en el plexo solar. Reconoció esa risa. Era la risa de María, su esposa, con quien había compartido 20 años de vida. Pero en ella había una ligereza, una alegría despreocupada que él no había escuchado dirigida hacia él en una eternidad. Igor actuó con la silenciosa precisión de un hombre que había pasado décadas en obras de construcción. Abrió la puerta principal sin hacer ruido, agradecido por la reciente lubricación que silenciaba su habitual chirrido. La risita volvió a sonar, ahora más fuerte, viniendo de su dormitorio en el segundo piso. «Arcadio, eres terrible», escuchó la voz de María, una mezcla de reproche juguetón y una alegría apenas contenida. Arcadio. El nombre se clavó en la mente de Igor como una astilla. Conocía a Arcadio, el instructor de yoga de María, un hombre sonriente cuya amabilidad siempre le había parecido excesiva a Igor. Su mirada cayó sobre el teléfono de María, descuidadamente dejado sobre la mesa de la cocina. Una vocecita de conciencia, aquella que le guiaba desde sus días de Boy Scout, ofreció una simbólica resistencia, pero fue rápidamente silenciada. Igor tomó el teléfono, respirando aliviado al encontrarlo desbloqueado. Lo que vio hizo que su visión se nublara. Meses de flirteo en mensajes, cada uno más íntimo que el anterior, fotografías que se grabaron en su memoria, imágenes comprometedoras de su esposa en poses que nunca había adoptado con él, extractos bancarios que mostraban gastos en restaurantes caros y reservas de habitaciones de hotel en los días en que María afirmaba estar trabajando hasta tarde. La formación jurídica de Igor prevaleció, superando el deseo de subir corriendo y armar un escándalo. Necesitaba pruebas. Con eficiencia profesional, conectó el teléfono a su computadora portátil y comenzó a copiar todo en un almacenamiento en la nube seguro. Mientras trabajaba, la mente de Igor repasaba los últimos meses. Las tardes tardías en la galería de arte, el repentino interés por el yoga, la forma en que María desviaba la mirada cuando él le preguntaba sobre su día. Ahora todo tenía sentido. El rompecabezas del engaño estaba completo. Terminó la transferencia de datos justo cuando escuchó pasos en la escalera. Igor rápidamente colocó el teléfono en su lugar y se dirigió a la sala, simulando revisar el contenido de su maletín de trabajo. María entró ruborizada, con el cabello ligeramente despeinado. «Igor, has llegado temprano a casa. ¿Todo está bien en la obra?», preguntó ella. Él la miró, a esa mujer con la que había compartido más de 2 décadas de su vida, y sintió un escalofrío helado instalarse en su pecho. «Una avería en el equipo», respondió con calma. «Nada que no podamos solucionar». María asintió, y un destello de alivio cruzó su rostro. «Bueno, me alegra que estés en casa. Acabo de pensar en empezar la cena. ¿Tienes alguna preferencia?». Igor negó con la cabeza, esforzándose por esbozar una sonrisa que sentía como si pudiera partirle la cara. «Lo que sea. Necesito trabajar un poco». Cuando María se dirigió a la cocina, Igor se fue a su estudio. Se dejó caer pesadamente en el sillón, sintiendo el peso de su descubrimiento. Sabía lo que tenía que hacer a continuación, pero la idea lo llenaba con una fría y dura ira que nunca antes había experimentado. Las siguientes 2 semanas pasaron para Igor en un torbellino de acontecimientos. En la superficie, la vida continuaba con normalidad. Iba al trabajo, regresaba a casa, cenaba con María. Pero bajo la apariencia de lo cotidiano, una tormenta se avecinaba,
Igor estaba sentado en un restaurante de comida rápida, golpeando nerviosamente los dedos sobre la mesa. Frente a él estaba Grisha Mikhailov, un hombre cuya profesión florecía gracias a la confidencialidad. «Igor Petrov», comenzó Grisha, con una voz baja y medida. «He reunido la información que me solicitó». Desplazó una carpeta hacia la mesa. La mano de Igor tembló ligeramente al tomarla. «¿Y está seguro de todo esto?» Grisha asintió con seriedad. «Cada pieza de información está documentada y verificada. Fotografías, horarios, lugares. Todo está ahí». Con un profundo suspiro, Igor abrió la carpeta. El contenido confirmó sus peores temores. Pruebas fotográficas de las citas de María y Arcadio en diversos lugares, hoteles, restaurantes, incluso un banco solitario en el parque. Cada imagen era como una puñalada en el corazón. «Hay algo más», continuó Grisha. «He investigado el pasado de este Arcadio. Resulta que tiene un historial de romances con mujeres casadas de sus clases de yoga. Al menos 3 casos confirmados en los últimos 2 años. La mandíbula de Igor se tensó. Y María, su trabajo. La expresión de Grisha se oscureció. «Ella faltaba al trabajo para verse con él, señor Petrov. Eso pone en riesgo su puesto en la galería de arte». Igor asintió, sintiendo una fría determinación apoderarse de él. «Gracias, Grisha. Has sido muy meticuloso». Al salir del restaurante, la mente de Igor ya estaba trabajando por delante. Necesitaba asesoramiento legal y sabía a quién acudir. La oficina de Abram Brill era un refugio de madera oscura y cuero, un contraste marcado con el caos que reinaba en el interior de Igor. Su viejo amigo y abogado escuchó atentamente, mientras Igor exponía la situación, esparciendo las pruebas de Grisha sobre la mesa pulida. «Dios mío, Igor», dijo Abram, reclinándose en su silla. «Lo siento mucho. ¿Estás seguro? ¿No hay posibilidad de reconciliación?» La risa de Igor fue amarga. «Abram, has visto las pruebas. No es un caso aislado. Lleva meses sucediendo. Y no se trata solo de la infidelidad. Ella mentía sobre el trabajo, arriesgó su puesto. Quiero conocer mis opciones». Abram asintió. Su expresión se volvió seria. «Bien, entonces hablemos de estrategia. Primero, hay que proteger tus activos. ¿Has separado sus finanzas?» «He comenzado», respondió Igor. «He estado transfiriendo fondos a cuentas protegidas, pero no quería levantar sospechas haciendo demasiados movimientos a la vez». «Buena decisión», aprobó Abram. «Tenemos que documentar todo. Los gastos de María, sus ausencias en el trabajo, la negligencia en las tareas domésticas. ¿Y qué hay de su hija Nastia? ¿Cómo se toma todo esto?» El rostro de Igor se entristeció. María se perdía las reuniones de padres de Nastia, alegando obligaciones laborales. «Yo me he ocupado de todo, pero me preocupa cómo esto la afectará». Abram tomó nota. «Bien, esto demuestra que las prioridades de María no están en la familia. Ahora, hablemos de cómo recopilar pruebas admisibles». Sumido en las complejidades legales, Igor sintió que lo invadía una oscura sensación de determinación. Lo habían traicionado, sí, pero estaba condenado si permitía que María se saliera con la suya. Los siguientes días transcurrieron en una niebla de maniobras financieras secretas y recolección de pruebas. Igor se sentía como si viviera una doble vida: el marido ejemplar por la noche, el planificador de la venganza por el día. Llegó la noche del viernes, pesada de expectación. Igor había preparado el expediente: fotografías, mensajes de texto, documentos financieros. Todo estaba cuidadosamente ordenado y abrumadoramente convincente. Al oír a María insertar la llave en la cerradura, respiró hondo, preparándose para lo que estaba por venir. María entró, con las manos llenas de comestibles. «Hola, cariño. Pensé que podríamos cenar bien esta noche. He comprado ese vino que te gusta». Igor observó cómo ella caminaba por la cocina. Su domesticidad contrastaba bruscamente con las pruebas de su engaño que yacían en la carpeta sobre sus rodillas. «Suena estupendo», dijo él, controlando cuidadosamente su voz.
¿qué te parece si nos sentamos y hablamos mientras se enfría? María lo miró, y un destello de inquietud, de culpa, cruzó su rostro antes de que ella sonriera. Claro. ¿Todo está bien? Se sentaron a la mesa del comedor, la carpeta entre ellos como una bomba de relojería. Igor miró a su esposa, la miró realmente, y por un instante vio a la joven mujer de la que se enamoró años atrás. Luego, la imagen de ella abrazando a Arcadio apareció ante sus ojos, y su determinación se fortaleció. María, empezó, tengo algo que preguntarte, y necesito que seas honesta conmigo. ¿Cuál es tu relación con Arcadio? El color se desvaneció del rostro de María, pero rápidamente se recompuso. Arcadio, mi instructor de yoga, es simplemente un amigo. Igor, ¿por qué preguntas? Igor asintió lentamente, como si estuviera considerando sus palabras. Luego, con movimientos deliberados, abrió la carpeta y comenzó a mostrar las pruebas, una tras otra. Simplemente un amigo, repitió con voz plana, colocando sobre la mesa una fotografía en la que María y Arcadio se besaban en el vestíbulo de un hotel. ¿Así es como saludas a todos tus amigos? Los ojos de María se abrieron, su boca se abrió y cerró sin emitir sonido. Igor continuó implacablemente. ¿O quizás es una conducta amistosa normal? Movió la impresión de sus mensajes de texto, los detalles íntimos que lo habían enfermado. Dime, María, ¿todos tus amigos saben qué tipo de ropa interior prefieres? Igor. Yo puedo explicarlo, tartamudeó María. Su aplomo se derrumbaba. ¿Puedes? La voz de Igor era gélida. ¿Puedes explicar los gastos en el hotel en nuestra tarjeta de crédito? ¿Los días en que decías estar enferma pero en realidad estabas con él? ¿El dinero que le transferiste? Las lágrimas corrían por el rostro de María. Fue un error, una debilidad momentánea. No significó nada. Igor rió con amargura. Una debilidad momentánea, María. Esto lleva meses. Me has mentido a mí, a nuestra hija, a tus compañeros de trabajo. Has gastado nuestro dinero. Has descuidado tus responsabilidades. Dime, ¿qué parte de esto es una debilidad momentánea? Antes de que María pudiera responder, escucharon un suspiro desde el umbral de la puerta. Ambos se giraron y vieron a su hija, Nastia, de pie allí, con una expresión de shock y confusión. «Mamá, papá, ¿qué está pasando?», preguntó Nastia con voz temblorosa. Igor respiró hondo. «Nastia, lo siento que tengas que enterarte así, pero tu madre...» «No te atrevas», lo interrumpió Nastia. Su shock se transformó en ira. «Ya sé del romance de mamá, y no puedo creer que seas tan frío». Igor sintió como si lo hubieran golpeado. «¿Lo sabías?». Los ojos de Nastia brillaron. «Claro que lo sabía. Mamá ha sido más feliz en los últimos meses de lo que la he visto en años, y ahora lo vas a arruinar todo por algo tan tonto como una infidelidad». «Nastia, no entiendes», empezó Igor, pero su hija lo interrumpió. «No, tú no entiendes. La gente comete errores, papá. Pero si nos abandonas por esto, si no puedes perdonar a mamá, entonces ya no eres nuestro padre». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire, agudas y definitivas. Igor miró a su hija furiosa y a su esposa llorando, sintiendo un abismo abriéndose bajo sus pies. Sin decir una palabra, se levantó y salió de la habitación. Mientras recogía sus cosas en su dormitorio, ese mismo dormitorio donde María lo había traicionado innumerables veces, escuchó la voz de Nastia desde abajo. «No te preocupes, mamá, se le pasará. Tu felicidad también importa». Igor cerró su maleta. Un nudo frío y duro se había formado en su pecho. Al salir de la casa, dejando atrás las ruinas de su familia, una idea se cristalizó en su mente. Esto aún no ha terminado, y ni de lejos ha terminado. La habitación de hotel parecía estéril e impersonal, un fondo apropiado para el frío que se había instalado en el pecho de Igor Petrov. Estaba sentado al borde de la cama, con un portátil abierto frente a él. Los acontecimientos de las últimas 48 horas daban vueltas en su cabeza: la traición, la confrontación,
las palabras de Nastia, «Ya no eres nuestro padre», resonaban como un mantra cruel. Igor se frotó los ojos. El cansancio y el agotamiento emocional amenazaban con engullirlo, pero no podía permitirse derrumbarse. No ahora, no cuando aún tenía tanto que hacer. Su teléfono vibró, interrumpiendo sus lúgubres reflexiones. Un número desconocido. Igor dudó un momento antes de contestar. «Señor Petrov», dijo una voz profesional y cortante. «Soy Liusa Dontsova, de Soluciones de Infraestructura Global. Espero no estar molestándolo en su día libre». Igor se enderezó, cambiando de onda. «No, para nada, señorita Dontsova. ¿En qué puedo ayudarla?» «Hemos estado siguiendo su trabajo en el proyecto Borisov, señor Petrov. Impresionante. Tenemos un gran proyecto de infraestructura internacional en Singapur y quisiéramos discutir su posible participación». El pulso de Igor se aceleró. Singapur. Al otro lado del mundo. Una oportunidad para alejarse de los restos de su vida personal. «Estoy muy interesado, señorita Dontsova. ¿Cuándo le gustaría reunirse?» Mientras anotaba los detalles de una videollamada para el lunes por la mañana, un plan comenzó a tomar forma en la mente de Igor. No era simplemente una huida, era una oportunidad. Una oportunidad. ¿Para qué? La palabra llegó a él inesperadamente. Venganza. La idea debería haberlo conmocionado a él, Igor Petrov, un ciudadano respetuoso de la ley, considerando la venganza. Pero no lo conmocionó. En cambio, envió un escalofrío de oscura anticipación a su cuerpo. Abrió una nueva pestaña del navegador y comenzó a buscar información. Sobre Arcadio, sobre las finanzas de María, sobre las leyes de divorcio en su estado. Las horas pasaron volando, la habitación se fue oscureciendo, el sol se ponía tras la ventana. Igor apenas lo notó. Sus ojos estaban pegados a la pantalla, absorbiendo cada detalle. Ya pasada la medianoche, tropezó con un mensaje en un foro que lo hizo enderezarse. Una estudiante de yoga se quejaba de un instructor llamado Arcadio que se había aprovechado de ella, mencionando sus deudas de juego y sus conexiones con prestamistas locales. Las comisuras de los labios de Igor se curvaron en una sonrisa sin alegría. Ahí estaba, la palanca que necesitaba, el talón de Aquiles de Arcadio. Se reclinó hacia atrás, su mente trabajando frenéticamente sobre las posibilidades. El proyecto de Singapur, las deudas de juego de Arcadio, las irregularidades financieras de María. Todas las piezas estaban en su lugar, esperando ser ensambladas. Igor tomó de nuevo el teléfono, esta vez marcando un número familiar. «Abraham, soy Igor. Sé que es tarde, pero necesito tu consejo sobre... ¿Cuánto sabes de derecho contractual internacional?» Mientras exponía sus pensamientos a su amigo abogado, Igor sintió que lo invadía una sensación de determinación. No se trataba solo de hacerle daño a María y Arcadio, se trataba de recuperar el control, de hacer que sintieran cada pizca del dolor que le habían causado. Para cuando salió el sol, la habitación del hotel estaba bañada por una pálida luz acuosa y Igor tenía el armazón de un plan. Aceptaría el proyecto de Singapur, utilizaría la distancia y las complejidades internacionales a su favor, y se aseguraría de que tanto María como Arcadio conocieran el verdadero significado de las consecuencias. Igor se levantó, se estiró, desentumeciendo sus músculos rígidos, y se acercó a la ventana. La ciudad cobraba vida abajo, la gente comenzaba sus tareas dominicales, sin sospechar la tormenta que se avecinaba en la habitación de Igor. Puso su mano sobre el frío cristal. Su reflejo lo miraba con ojos firmes y decididos. «Prepárate», murmuró para sí mismo, un eco distorsionado de sus días de juventud. «Oh, sí, prepárate, y no entenderán lo que les ha caído encima». El perfil de Singapur brillaba en la distancia, testimonio de la ambición humana y la destreza ingenieril. Igor Petrov estaba ante las ventanas panorámicas de su oficina temporal, pero sus pensamientos estaban lejos de las maravillas arquitectónicas que tenía ante sí. Había pasado un mes desde que dejó atrás las ruinas de su vida personal, un mes de cuidadosa planificación, de colocación de piezas.
Ahora había llegado el momento de la siguiente fase. Igor se volvió hacia su escritorio, donde su portátil mostraba una serie de complejos informes financieros. Había contratado a un equipo de peritos contables forenses, supuestamente para auditar las finanzas del proyecto. En realidad, estaban rastreando cada centavo de sus activos y los de María. Su teléfono vibró. Un mensaje del perito principal. «Tiene que ver esto». El corazón de Igor dio un vuelco cuando abrió el archivo adjunto. Ahí estaba, en blanco y negro. María estaba sacando dinero secretamente de su cuenta conjunta. Al principio pequeñas cantidades, luego cada vez mayores, todas transferidas a una cuenta a nombre de Arcadio Panín. Una sonrisa cruel tocó las comisuras de los labios de Igor. Esto ya no era solo infidelidad, era un delito financiero. A ojos de la ley, podría considerarse malversación de activos conyugales. Había conservado cuidadosamente las pruebas, añadiéndolas a su creciente expediente. Luego abrió su correo electrónico, una cuenta anónima que había creado hacía varias semanas. Con precisión metódica, comenzó a redactar mensajes a las clientas de Arcadio de la escuela de yoga. No a todas, por supuesto, solo a las casadas, suficientes para poner en marcha los rumores, las habladurías. ¿Sabe usted que su instructor tiene un historial de acoso a estudiantes casadas? ¿Sabe usted de las deudas de juego de Arcadio Panín? Enviar, enviar, enviar. Ignacio se recostó en la silla, imaginando el caos que provocarían esas pequeñas bombas digitales. La reputación de Arcadio se vería afectada, su base de clientes se reduciría, la presión financiera aumentaría, pero Ignacio aún no había terminado. Tomó su teléfono de repuesto, comprado en efectivo, y marcó un número obtenido mediante métodos no del todo legales. Una voz áspera respondió a la llamada. «¿Es Vladimir el Grande?», preguntó Ignacio con la voz tranquila. «¿Quién pregunta?», gruñó la voz al otro lado del auricular. «El que cree que le interesará saber de una nueva fuente de ingresos para Arcadio Panín. He oído que le debe una buena suma». Hubo una pausa. «Escucho», dijo finalmente la voz. Ignacio sonrió. Esas tiburones agregarían otra capa de presión. Arcadio quedaría atrapado en una tenaza. Habiendo terminado con eso, Ignacio dirigió su atención a la cartera de inversión conjunta que llevaba con María. Con unas cuantas operaciones bien calculadas, podría crear la apariencia de pérdidas significativas, causadas por las decisiones de María. No era suficiente para arruinarlas por completo. Ignacio no estaba dispuesto a arriesgar su futuro financiero, pero sí añadiría estrés. Mientras ejecutaba las transacciones, Ignacio pensó en Anastasia, su hija. La traición aún le quemaba. Sus palabras resonaban en su memoria, pero no podía permitirse el lujo de atacarlos directamente. Él había asegurado su fondo de becas en una cuenta separada. Que María y Arcadio cosecharan lo que habían sembrado. El resto del día transcurrió en una sucesión de reuniones y conferencias telefónicas. Ignacio interpretó su papel a la perfección. Un ingeniero dedicado, concentrado en un proyecto de infraestructura a gran escala. Pero bajo la superficie, su mente trabajaba constantemente, planeando, perfeccionando su estrategia. Por la noche, Ignacio dio su último paso. Se puso en contacto con sus conocidos en el mundo del arte, personas que había conocido a través de María. Un comentario descuidado aquí, una insinuación sutil allá, suficiente para sembrar semillas de duda sobre la honestidad profesional de María. Cansado, pero satisfecho, Ignacio finalmente se permitió relajarse. Se sirvió un whisky y volvió a la ventana, mirando la ciudad brillante. En el reflejo, apenas se reconocía. El hombre que lo miraba era más duro, más frío, capaz de una venganza calculada. Ignacio levantó su copa en un brindis burlón a su reflejo, murmuró algo sobre un camino implacable y bebió hasta el fondo. 2 meses después, Ignacio volvió a estar ante la puerta familiar de la casa que alguna vez llamó hogar. El bronceado había cambiado el tono de su piel, y las semanas de venganza calculada habían fortalecido su determinación. Respiró hondo.
preparándose para lo que iba a suceder, y tocó el timbre. María abrió la puerta. Sus ojos se abrieron de sorpresa. «Ignacio, yo no sabía que habías vuelto», dijo ella. «Sorpresa», respondió Ignacio controlando cuidadosamente su voz. «¿Puedo pasar? Pensé que podríamos hablar». María dudó un instante antes de apartarse. Ignacio entró, observando los sutiles cambios en la casa. Un nuevo cojín decorativo en el sofá, un aroma diferente en el aire, pequeños detalles que hablaban elocuentemente de cómo la vida había continuado en su ausencia. Pero fue María la que llamó su atención. La mujer segura y despreocupada que había dejado 2 meses atrás había desaparecido. En su lugar había alguien tenso y distraído, con ojeras y una arruga permanente en la frente. Se instalaron en la sala de estar. Un incómodo silencio se extendía entre ellos. «¿Cómo va el proyecto en Singapur?», preguntó finalmente María, su voz tensa por el esfuerzo educado. Ignacio comenzó una detallada explicación de las obras de infraestructura, observando cómo los ojos de María se vidriaban. Iba a mitad de una frase cuando el teléfono de ella vibró. Ella lo miró. Su rostro palideció antes de silenciar el sonido discretamente. «¿Todo bien?», preguntó Ignacio, esforzándose por ocultar su preocupación. María asintió demasiado rápido. «Sí, solo trabajo, ya sabes cómo es». Pero Ignacio sí sabía. Sabía que el estudio de yoga de Arcadio estaba perdiendo clientes, que corrían rumores sobre sus relaciones inapropiadas con alumnas casadas, que lo acosaban los acreedores exigiendo el pago de sus deudas y que las amenazas se estaban intensificando. «Hablando de trabajo», dijo Ignacio lentamente, «¿cómo van las cosas en la galería?». La máscara de María se resquebrajó. «Difícil. Problemas con algunas exposiciones. Nada grave». Ignacio asintió con comprensión, sonriendo interiormente. Su campaña para socavar la reputación profesional de María estaba dando sus frutos. «Lo siento», dijo, su voz rebosaba de una falsa compasión. «Sabes, si tienes algún problema financiero, estaría encantado de ayudarte. Podríamos revisar las cuentas juntos, ver qué pasa». Los ojos de María se movían nerviosamente por la habitación. Es muy amable de tu parte, Ignacio, pero estoy segura de que es solo un revés temporal». Ignacio continuó insistiendo, implacable en su aparente ayuda. «De todas formas, sería bueno reunirse con un asesor financiero, por si acaso. Conozco a un excelente especialista. ¿Por qué no te programo una cita?». Cautivada por la aparente generosidad, María solo pudo asentir en señal de acuerdo. En ese momento, se abrió la puerta de entrada y entró Anastasia. Se detuvo al ver a su padre. «¿Papá? ¿Qué haces aquí?», preguntó. Ignacio se levantó, abriendo los brazos. «Hola, querida. He vuelto a la ciudad por un tiempo. Pensé en pasar a verte». Anastasia dudó un instante antes de permitirse un abrazo breve y tenso. «¿Por mucho tiempo?», preguntó ella. «No lo sé», respondió Ignacio. «Depende de cómo vayan las cosas aquí». Se volvió hacia María. «Te programaré una cita con el asesor financiero. Quizás Anastasia también debería unirse. Siempre es útil empezar a aprender estas cosas temprano». Las cejas de Anastasia se fruncieron. «¿Asesor financiero? ¿Qué está pasando?». María intervino rápidamente. «Nada importante, querida. Solo planificación financiera habitual». Pero Ignacio vio cómo las semillas de la duda se sembraban en la mente de Anastasia. «Bien, que empiecen a preocuparse». Al salir de la casa esa noche, Ignacio sentía satisfacción. La presión aumentaba, las grietas aparecían en la fachada que María había construido, y él apenas comenzaba. En las siguientes semanas, el plan de Ignacio continuó desarrollándose. La reunión con el asesor financiero, organizada en secreto por Abraham, pintaba un panorama sombrío de su futuro financiero. Ignacio observó cómo María y Anastasia se preocupaban cada vez más, con el peso del posible colapso financiero sobre sus hombros. Durante sus visitas, supuestamente intentos de reconciliación, Ignacio recopiló más pruebas. Un cheque descuidadamente tirado,
una conversación telefónica escuchada a escondidas. Cada detalle fue cuidadosamente documentado, creando una base irrefutable para el próximo proceso de divorcio. Una noche, mientras Ignacio se disponía a irse después de otra cena familiar tensa, escuchó a Anastasia hablar con María en la cocina. «Mamá, ¿qué está pasando realmente? ¿Estamos en problemas? ¿Es por Arcadio?», preguntó Anastasia. Ignacio se detuvo en la puerta, escuchando atentamente. «Es complicado, querida». La voz de María estaba tensa. «Pero te prometo que lo arreglaré todo». «No parece que estés arreglando nada». La voz de Anastasia tembló. «Papá ha vuelto. Nos reunimos con asesores financieros y tú pareces como si no hubieras dormido en semanas. ¿Qué no me estás diciendo?». Ignacio salió antes de oír la respuesta de María, una sonrisa fría jugando en sus labios. Las dudas crecían, la presión aumentaba. Pronto, muy pronto, todo se derrumbaría. Mientras regresaba al hotel, Ignacio reflexionó sobre los últimos 2 meses, la manipulación cuidadosa, los movimientos estratégicos, la lenta pero segura destrucción de la vida de María y Arcadio. Esto debería haberle hecho sentir culpable, esta destrucción deliberada, pero solo sentía satisfacción. Ellos habían destruido su vida, habían minado su confianza, habían destrozado su familia. Ahora cosecharían lo que habían sembrado. El implacable camino de la venganza se extendía ante él, e Ignacio Petrov estaba decidido a recorrerlo hasta el final. Ignacio Petrov estaba en la cocina de lo que alguna vez fue su hogar, sosteniendo un sobre de papel grueso. El peso de su contenido, los documentos de divorcio cuidadosamente preparados por Abraham Brill, se sentía más pesado de lo que debería. Miró su reloj. María debería estar llegando a casa pronto. Como por arte de magia, oyó el ruido de las llaves en la cerradura. Ignacio se irguió. El rostro de Ignacio Petrov expresaba una tranquila determinación. El tiempo de la farsa había terminado. María Petrova entró corriendo a la cocina, con las manos llenas de bolsas de la compra. Al ver a Ignacio y el sobre en su mano, se detuvo bruscamente, mirando nerviosamente de él al sobre. «¿Qué está pasando?», preguntó ella, pero él no respondió de inmediato, observando cómo ella dejaba las bolsas, notando su nerviosismo. Cuando finalmente habló, su voz era serena, sin emociones. «Siéntate, María, necesitamos hablar». Ella obedeció, sentándose en una silla de la cocina, pálida. Ignacio permaneció de pie, imponente sobre ella. «Creo que entiendes de qué se trata», dijo, colocando el sobre la mesa entre ellos. La mano de María temblaba mientras lo tomaba. «¿El divorcio?», susurró, no una pregunta, sino una constatación. Ignacio asintió. «Junto con un informe detallado de tu romance y tus artimañas financieras. Cada mensaje, cada cheque del hotel, cada centavo que transferiste a la cuenta de Arcadio Panín para que pudiera jugar». La sangre se le escapó del rostro a María. «¿Cómo lo supiste?», susurró ella. La voz de Ignacio era fría. «Soy constructor, María. Construyo cosas. ¿Pensabas que no podría desmontar tu red de mentiras?». Las lágrimas brotaron en los ojos de María. «Ignacio, por favor. Creí que estábamos trabajando en nuestro matrimonio, que podíamos superar todo». Por un momento, Ignacio sintió un atisbo del antiguo amor por esa mujer, pero el recuerdo de su infidelidad y las crueles palabras de Anastasia lo extinguieron rápidamente. «No hay nada que superar, María. Tus acciones y la reacción de Anastasia me mostraron la verdad sobre nuestra familia. Este matrimonio ha terminado». Como por arte de magia, Anastasia entró en la cocina en ese instante. Sus ojos se abrieron al ver la escena. «Mamá, papá, ¿qué está pasando?». Ignacio se volvió hacia su hija. Su rostro se oscureció. «Tu madre y yo nos divorciamos. Estoy segura de que no es una sorpresa para ti, considerando tu conocimiento de la situación». El rostro de Anastasia se encendió de ira. «¿En serio?
Mamá cometió un error, papá. La gente merece una segunda oportunidad. La risa de Ignacio fue dura. Te mostraré lo que nos costó el error de tu madre. Sacó los documentos financieros del sobre y los extendió sobre la mesa. Tu madre ha estado transfiriendo dinero a Arcadio durante meses, de nuestra cuenta conjunta. Dinero destinado a tu educación. Los ojos de Anastasia se abrieron. Mamá, ¿es verdad? Los sollozos de María fueron respuesta suficiente. Anastasia retrocedió. Su ira justa se apagó al comprender la situación. Ignacio observó cómo la duda se filtraba en los ojos de su hija, sintiendo satisfacción. Me iré. Mi abogado se pondrá en contacto contigo para el reparto de bienes y la custodia. Cuando se giró para irse, la débil y quebrada voz de María lo detuvo. Ignacio, por favor, te amo, podemos arreglarlo todo. Se detuvo en la puerta, sin volverse. ¿Amor? Ni siquiera sabes el significado de esa palabra. Con esas palabras, salió, dejando tras de sí las ruinas de su familia. Al subir al coche, oyó a través de la ventana abierta de la cocina la voz indignada de Anastasia. ¿Cómo pudiste, mamá? ¿Cómo pudiste hacernos esto? Ignacio se permitió una pequeña y fría sonrisa mientras se alejaba. La destrucción había comenzado. Ignacio estaba sentado en la estricta sala de juntas de soluciones globales de infraestructura, golpeando nerviosamente los dedos sobre la pulida mesa de caoba. El proyecto de Singapur, que alguna vez fue un boleto a la libertad y la venganza, ahora amenazaba con ser su caída. Señor Petrov, comenzó Sara Dontsova, una perspicaz empleada de la compañía que estaba llevando a cabo una investigación interna. Hemos recibido información preocupante sobre la firma del contrato en Singapur. Han surgido acusaciones de soborno. Ignacio se sorprendió. ¿Un soborno? Él no había hecho nada de eso. Cada detalle del trato era legal, cuidadosamente documentado. Eso es absurdo, respondió, manteniendo la calma. Ignacio Petrov aseguró que cada paso del proceso de negociaciones se ajustó completamente a la legislación local e internacional. Sara Dontsova permaneció impasible. Entiende, señor Petrov, necesitamos llevar a cabo una investigación exhaustiva. Mientras tanto, usted queda suspendido de sus funciones. Al salir de la oficina, el teléfono de Ignacio vibró. Un mensaje de Abraham Brill. El abogado de María ha llamado. Ella está utilizando las acusaciones de soborno en el proceso de divorcio, alegando que esto demuestra su falta de fiabilidad. Llame con urgencia. La mano de Ignacio se apretó alrededor del teléfono. Claro, María lo usaría en su contra. Ahora luchaba de manera desleal, intentando desesperadamente rescatar algo de los restos de su matrimonio. Las siguientes 4 semanas, la vida de Ignacio se convirtió en un torbellino de audiencias judiciales y reuniones estratégicas nocturnas. Con la ayuda de Abraham, trabajó incansablemente para limpiar su nombre, al tiempo que mantenía el curso del proceso de divorcio. Necesitamos averiguar de dónde provienen estas acusaciones, dijo Abraham una noche, aflojándose la corbata entre tazas de café vacías sobre la mesa. El asunto ya no es solo el divorcio, Ignacio. Su carrera está en juego. Ignacio asintió. He revisado cada interacción, cada correo electrónico relacionado con el proyecto de Singapur. Debe haber algo que se nos escapa. Revisando documentos hasta altas horas de la noche, comenzaron a notar una pauta. Pequeñas inconsistencias en las marcas de tiempo de los mensajes, discrepancias en los metadatos de los correos electrónicos. Ignacio, dijo Abraham lentamente, con un brillo de comprensión en sus ojos. Creo que entiendo lo que está sucediendo. No se trata de una simple acusación infundada. Alguien está intentando activamente incriminarlo. Ignacio se inclinó, intrigado. Continúe. Abraham extendió una serie de impresiones. Los asuntos de los correos electrónicos no coinciden. Alguien interceptó y alteró nuestros mensajes. Pero, ¿quién tendría los recursos y el motivo para hacer algo así? La respuesta llegó a ambos simultáneamente. Una empresa competidora. Con esta nueva pista,
Ignacio y Abraham redoblaron sus esfuerzos. Contrataron a expertos en ciberseguridad para rastrear los mensajes alterados, siguiendo los rastros que conducían a empresas pantalla y cuentas en paraísos fiscales. Mientras tanto, el proceso de divorcio continuaba. María, alentada por las acusaciones de soborno, exigió una mayor compensación. La señora Petrova necesita protección, dada la probabilidad del inminente despido del señor Petrov y las posibles acusaciones penales, declaró su abogado en una de las audiencias particularmente tensas. Ignacio apretó los dientes, obligándose a mantener la calma. Sabía que la verdad saldría a la luz. Tenía que hacerlo. A medida que avanzaba la investigación, Ignacio trabajó día y noche. Durante el día recopilaba pruebas para limpiar su nombre en el caso de soborno, y por la noche perfeccionaba su estrategia para el proceso de divorcio. El sueño se convirtió en un lujo que no podía permitirse. Fue durante una de esas sesiones nocturnas, revisando otro lote de documentos financieros, cuando encontró la prueba definitiva. Una serie de transacciones cuidadosamente ocultas que vinculaban a la empresa constructora competidora con las empresas pantalla detrás de la alteración de los mensajes. «Aquí está», susurró Ignacio, una sonrisa astuta extendiéndose por su rostro. Inmediatamente llamó a Abraham. «Los hemos pillado. Puedo probar que las acusaciones de soborno son una trampa, pero tenemos que actuar rápido». La voz de Abraham estaba animada, a pesar de la hora tardía. «Voy para allá. No haga nada hasta que llegue». Preparándose para presentar sus hallazgos a soluciones de infraestructura globales y a las autoridades, Ignacio se permitió un momento de reflexión. Los últimos meses habían sido una prueba para él, probándolo de una manera que nunca había imaginado, pero había salido más fuerte, aún más decidido. María, Arcadio, los competidores que intentaron incriminarlo, todos subestimaron a Ignacio Petrov. Estaban a punto de conocer el precio de ese error. Reinaba el silencio en la sala de juntas de soluciones de infraestructura globales cuando Ignacio terminó de presentar sus pruebas. Las caras alrededor de la mesa expresaban todo, desde la conmoción hasta la admiración, con algunas miradas culpables de aquellos que creyeron rápidamente en las acusaciones de soborno. Sara Dontsova, la empleada que llevó a cabo la investigación interna, fue la primera en hablar. «Señor Petrov, debemos disculparnos con usted. La meticulosidad de su investigación es asombrosa». Ignacio asintió, aceptando la disculpa con dignidad. «Entiendo que estaban haciendo su trabajo, señorita Dontsova. Simplemente me alegra que hayamos podido descubrir la verdad». Grisha Stepanov, el director general, un hombre de aspecto tosco, carraspeó. «Ignacio, no voy a rodear el asunto. No solo ha limpiado su nombre, sino que ha descubierto una conspiración que podría haberle costado a esta empresa millones. Su honestidad y dedicación son precisamente lo que necesitamos en un líder». Las cejas de Ignacio se arquearon. «Señor, la próxima semana anunciaremos una reestructuración. Me gustaría ofrecerle un puesto más alto, por ejemplo, vicepresidente de proyectos internacionales». Cuando terminó la reunión, Ignacio sintió cómo una carga se le quitaba de los hombros. Su reputación profesional no solo se había salvado, sino que se había fortalecido. El futuro, que parecía incierto hacía solo unos días, ahora prometía nuevas oportunidades. Pero quedaba una batalla más. El proceso de divorcio, que había durado meses, terminó rápidamente a la luz de los nuevos acontecimientos. María, despojada de sus palancas de influencia tras el rechazo de las acusaciones de soborno, no obtuvo casi nada. Finalmente, recibió una pensión alimenticia mínima. Su infidelidad y sus maniobras financieras jugaron en su contra. El juez estuvo especialmente descontento con sus intentos de utilizar falsas acusaciones de soborno para obtener una ventaja. Al salir del juzgado por última vez, Ignacio vio a Arcadio esperando junto a un coche desvencijado en el aparcamiento. El otrora seguro instructor de yoga parecía desgastado. La tensión de los últimos meses se reflejaba en su postura. María se detuvo, vacilando entre Ignacio y Arcadio. Ignacio simplemente asintió con la cabeza y se fue. No tenía nada más que decirles a ninguno de los dos.
Más tarde esa noche, mientras Ignacio empacaba las últimas pertenencias de la casa familiar, Nastia apareció en la puerta de su antiguo despacho. «Papá». Su voz era suave, insegura. «¿Podemos hablar?» Ignacio se giró, mirando tranquilamente a su hija. «¿Qué ocurre, Nastia?» Nastia entró en la habitación, retorciéndose las manos. «Perdón por todo, por no haberte creído, por haber defendido a mamá», dijo Nastia. «Me equivoqué». Por un momento, Ignacio sintió un destello del antiguo afecto por su hija, pero el recuerdo de sus crueles palabras, «Ya no eres mi padre», todavía le ardía. «Agradezco tus disculpas, Nastia, pero eso no cambia lo que sucedió», respondió Ignacio. Los ojos de Nastia se llenaron de lágrimas. «Lo sé, solo echo de menos, papá. ¿Quizás podemos intentar arreglarlo?» Ignacio suspiró, sintiendo una repentina fatiga. «Algunas cosas, una vez rotas, no se arreglan fácilmente. Siempre seré tu padre, Nastia, pero nuestra relación necesita tiempo». Volvió a recoger sus cosas, terminando prácticamente la conversación. Oyó los sollozos silenciosos de Nastia mientras se marchaba, pero se obligó a ignorarlos. La confianza, una vez destruida, no se recupera fácilmente. Al día siguiente, Ignacio se mudó a un nuevo apartamento. Una casa moderna y elegante que no tenía nada que ver con el suburbio donde había vivido con María. De pie en el balcón, mirando la ciudad, sintió una sensación de posibilidades que no había experimentado en muchos años. El camino de la venganza había sido largo y amargo. Había perdido su matrimonio, había dañado su relación con su hija y casi pierde su trabajo, pero también había redescubierto su fuerza, su resistencia y su autoestima. Ignacio Petrov levantó una copa al sol poniente, un brindis solitario por nuevos comienzos. El implacable camino lo había llevado hasta aquí, a este momento de duro, pero merecido descanso. Pasara lo que pasara, lo enfrentaría en sus propios términos. Pasaron 6 años. Cada día alejaba más a Ignacio de la tormenta del pasado. Su carrera prosperaba. El ascenso a vicepresidente de proyectos internacionales abrió aún más oportunidades. Recorrió el mundo, dejando su huella en las líneas arquitectónicas de ciudades desde Dubái hasta Shanghái. Pero el éxito, como descubrió, era un mal sustituto de la familia. Las fiestas eran las más difíciles. Su apartamento parecía enorme y vacío, sin el calor de sus seres queridos. Una cálida tarde de otoño, mientras Ignacio revisaba los planos de un nuevo proyecto en Brasil, sonó el timbre. No esperaba a nadie, y consideró ignorarlo durante un minuto, pero algo, la intuición quizás, o simplemente la curiosidad, lo llevó a la puerta. La abrió y vio a Nastia. Tenía 25 años, y parecía a la vez familiar y extraña. Ya no era la adolescente descarada que recordaba, sino una joven mujer en cuyos ojos se leía una leve duda. «Papá», dijo ella, su voz ligeramente quebrada, «necesito tu ayuda». La mano de Ignacio se apretó en el marco de la puerta, su expresión cuidadosamente neutral. «¿Qué clase de ayuda?», preguntó él. Nastia respiró hondo. «Quiero entrar en un posgrado, pero no puedo permitírmelo. Esperaba que, quizás, pudieras ayudarme con los gastos de la matrícula». Ignacio guardó silencio durante mucho tiempo, simplemente mirando a su hija, los recuerdos de la traición entrelazados con las brasas ardientes del amor paternal. Finalmente habló, en voz baja pero firme: «Espérame aquí». Se retiró al apartamento, dejando a Nastia nerviosamente dando vueltas en el pasillo. Al regresar, sostenía un sobre sellado. «Creo», dijo Ignacio lentamente, «que deberías pedirle dinero a tu verdadero padre». Las cejas de Nastia se fruncieron por la incomprensión. «¿De qué estás hablando? Tú eres mi verdadero padre». Ignacio extendió el sobre. «Ábrelo». Con manos temblorosas, Nastia rasgó el sobre y sacó el contenido. Sus ojos se abrieron como platos al examinar el documento, los resultados de una prueba de ADN. «Esto
Esto no puede ser verdad, susurró poniéndose pálida. He tenido sospechas durante muchos años, dijo Ignacio, su voz carente de emoción. El romance de tu madre con Arcadio comenzó antes de lo que pensaba. Hice la prueba después del divorcio, pero no encontré el momento adecuado para decírtelo, o quizás simplemente no quería causarte más dolor. Nastia levantó la mirada del papel, las lágrimas corriendo por su rostro. Papá, por favor, esto no cambia nada. Tú me criaste, tú eres mi padre en todos los sentidos. Ignacio negó lentamente con la cabeza. No, Nastia, esto cambia todo. Esto explica por qué defendiste tanto a tu madre, por qué te apartaste tan fácilmente de mí. La sangre llama a la sangre, como se dice. Papá, no, por favor. Nastia extendió la mano, pero Ignacio ya se retiraba, su mano en la puerta. No eres nadie para mí, dijo él, las palabras cayendo como golpes de martillo. Ve y pídele dinero a Arcadio. Estoy seguro de que estará encantado de saber que tiene una hija. Con esas palabras, Ignacio cerró la puerta, amortiguando los gritos de Nastia. Se apoyó en ella, sintiendo una compleja mezcla de emociones: satisfacción, tristeza y una oscura sensación de finalización. Su venganza estaba completa. Había perdido a su esposa infiel y a su hija, que lo había traicionado, pero en esa pérdida había encontrado una extraña libertad. Los últimos lazos con su antigua vida habían sido rotos. Pasara lo que pasara, sería completamente en sus propios términos. Ignacio se acercó a la ventana, mirando la ciudad que se extendía ante él. El implacable camino lo había llevado hasta aquí, a este momento de dura y solitaria victoria. Había sobrevivido, había triunfado, y al final, eso debería ser suficiente.